Aló, ¿qué hubo? Bueno, wow, se está subiendo bastante rápido. Saludos, saludos a todos. Eso está muy bien. Diana, Vane Casta, Buen González, Geraldine Pérez. Uy, Andrés, no. Buenas. Hoy, ahí estoy. ¿Dónde está Juan Felipe? Aceptar. Y vamos a aceptar también Andrés. ¿Dónde está Andrés? Juan Felipe ahí apareció, ¿cierto? ¿Qué hubo? Y entonces, ¿qué se dice? ¿Rafa Fua bien o no? Bien, bien. Ah, Hombre, ya ok. estamos en vivo, ya no es Rafa Fua sino Rafa. Sí, sí. Ahí di espacio para Andrés. Ahí está. Listo. Oiga, Landy, ¿cómo vamos? ¿Qué dice don Mafe? Qué ¿Cómo bueno estar están? por acá con ustedes dos, qué maravilla. No, aquí estamos muy contentos de tener la oportunidad de contar con sus puntos de vista y apreciación acerca de este tema y que bueno, que es bastante pues complejo y la vez pasada que estábamos con Andrés Sí, hablando precisamente el jueves pasado, se queda uno como corto, con ganas de contar más cosas y de poder como que satisfacer dentro de lo posible eh, como esas inquietudes y curiosidades que de pronto puede generar todo esto en la gente, ¿no? ¿Qué dice Andrés? cierto. Sí, no, a mí me parece, esto es una conversación y en la conversación lo más rico es podernos escuchar y poder darnos cuenta de que hay diferentes puntos de vista, hay diferentes necesidades, hay diferentes inquietudes, hay diferentes también ambiciones y ganas de hacer cosas y de cuidar de cosas, etcétera. Yo creo que hay personas Claro, que nos están escuchando que dicen, oiga, ¿sabe qué? Esto a mí me sirve. Esto a mí me sirve por el momento de vida que yo estoy pasando, o esto le sirve a alguien que yo conozco por el momento de vida que quizás esa persona está pasando. Pero yo creo que a todos nos sirve en algún momento de la vida, esto nos sirve. Así que la idea es esa, es cómo Mm, podemos dejar algo, prestar un servicio en eso y dejar dejar algo, algo. sí, exactamente. Exacto. ujú, Juanfe está que se habla. to- total. No, total, qué maravilla. Y por eso estamos acá, qué delicia. Con Rafa hemos hablado bastantes veces también justamente, oiga, cómo dejarle a la gente cosas. Y justamente eso es lo que nos da sentido y por eso estamos acá juntos, ¿no? Como Claro que que sí. trabajamos por algo en común desde nuestras áreas cada uno y con empresas o con quehaceres diferentes, pero cada uno desde lo que lo moviliza, desde lo que lo mueve, desde lo que le da sentido. Eso Mm. es cierto. Bueno, para de pronto aquellos que no ubican a Juan Felipe Wiles Jaramillo, es un psicólogo humanista apasionado con la vida y por la vida. Desde hace más de 20, coach también, ¿no? Interesante. Eh, Sí, bueno, se ha dedicado a diseñar programas, conferencias, talleres para incrementar el bienestar y el sentido de vida en contextos individuales, familiares y organizacionales. Bueno, veo que también hay un certificado de logoterapia y sentido de la vida, precisamente, Juan Felipe. Me parece interesante sí, digamos, lo que hacen, digamos, ustedes dos, cada uno pues por su lado, es mejorar vidas, ¿no? Y eso es creo que lo que necesitamos muchísima gente hoy día, pues para todo esta montaña rusa, lo que trata precisamente la vida y encontrarle lo que es un sentido. Eh, no sé por dónde comenzar, quién me da como una pista o miramos a ver por dónde. Pues oiga, no háblale con sé, si temas de Juanfe. los que hablaron la vez pasada, temas que hablaron la Sí, vez pasada, ¿o qué? sí, yo creo que la vez pasada, y no solamente la vez pasada, sino en el video que tú hiciste, Rafa, antes, cuando contaste el tema del sentido, yo sé que hubo varias personas que respondieron con comentarios, con preguntas, con inquietudes, que
que eran muy al lugar. No sé si de pronto podemos arrancar como por ahí, con algunos de los comentarios que Perfecto. escuchaste de las personas que nos estuvieron escuchando y que vieron el video tuyo. Súper. Juanfe estuvo conectado también la vez pasada con nosotros, ¿verdad, Juanfe? Sí, Estuviste pendiente ahí de lo que estábamos haciendo y de lo que estábamos transmitiendo ese día. Espérate un momentico, estoy buscando precisamente eso, pero bueno, ya que lo tengo, bueno, teníamos como 700 y pico mil 700 y pico de comentarios, pero entonces hay toda clase de, no sé, por ejemplo, para mucha gente mantener el equilibrio de la paz, amor y gratitud es mantener un sentido de la vida y es algo muy sencillo. Eh, Dice, interesante y preocupante a la vez esa pregunta, porque muchas veces se la hace a una persona que está atravesando problemas serios y debe recibir urgentemente ayuda. Y desde otro punto de vista es para tener una charla larga, pero bueno. ¿Qué sí. otra cosa? Hay uno aquí en el chat, Rafa, estoy mirando, parece ser que hay una sección de preguntas, yo no había visto esto. Pilar 2410, y ella dice lo siguiente: me gustaría saber la tendencia, o más bien qué piensan. No, ahí sí nos vamos, pues No, nos vamos a la política, política. pero sí, porque dice que qué piensan de los candidatos, realmente nos Sí, vamos a no, la no, no. política. Pero déjame hacer un comentario. Eso para mí no tiene sentido. No, pero sin meternos en política, nosotros en particular, pues digamos, a mí no, digamos, no me llama el tema, pero fíjate que ese es uno de los temas que da sentido. Eh, Claro, y es justamente el lugar desde el cual quisiera comentar esa pregunta es el siguiente. La conversación de la política en general es una conversación que tiene que ver con el futuro. Y el sentido también tiene que ver con el futuro, no solamente con el presente. También, por supuesto, buscamos encontrarle sentido al pasado, pero creo que es una conversación muy, muy importante para el tema de qué es lo que da sentido hacia el futuro. ujú, En términos, en este caso, de cuál es, si lo ponemos en el contexto simplemente de un país, cuál es el país que estamos construyendo, qué es lo que estamos generando. Y, y la conversación política es una conversación importante con respecto a quién tiene el poder. Y aquí yo hablo del poder desde un punto de vista que llamamos generativo, no el poder como se entiende en el sentido común, sino desde un punto de vista generativo, que es la capacidad para actuar, la capacidad de tomar acción. Y es quién tiene el poder para hablar, por ejemplo. Quién puede decir qué y en qué momento lo puede decir. Entonces, la conversación de política al final del día tiene que ver también con eso, y es a quién le damos la capacidad de tomar decisión sobre cuál es el futuro en el cual vamos a vivir como país. Para que este Y país eso tenga tiene, un sentido, un para que tenga objetivo, sí, una razón. cuál es el sentido que le vamos a dar, y cada, diría yo, candidato, incluso si uno lo mira más grande, miremoslo un poquito más grande, el mismo sistema que elegimos, si es el sistema democrático, si es un sistema diferente, es un sistema que responde al sentido que tenemos de la política. Entonces, nada, interesante la reflexión desde ahí para mí, porque nada está desconectado del sentido de todas formas. Y la conversación política va por ahí. si uno lo mira más grande, yo lo veo también con algo importante y es con justamente yo tengo una afiliación política que a mí me da sentido. ¿Por qué? Porque está alineada con unos valores míos personales y con un ideal de país que quiero. Y por eso me afilio por un lado o por otro. Y por eso tiene que ver con creencias. Entonces, para mí tendría mucho sentido que el país vaya hacia este lado o vaya hacia este otro. Y de acuerdo a mis creencias ideológicas, tengo una afiliación hacia un sitio, hacia un político o hacia otro. Y eso es lo que me da sentido a mí y le da sentido a mi votación y a mis actuaciones en el día a día. Que inclusive como tema de propósito, para mí yo lo veo, los veo diferentes y veo que muchas personas
empiezan a entender propósito y sentido como si fueran lo mismo. Y ahí tengo como una diferenciación frente a eso para mí muy importante, porque la gente dice, ¿cuál es tu propósito en la vida? Y es diferente a cuál es tu sentido en la vida, o tu sentido de vida, que son dos cosas diferentes también. Entonces, bueno, sí, ese es el tema político. Cada quien lo que le resuena internamente y dice, esto es en lo que yo creo, adelante, maravilloso. Sí, Y, pues, y la, ojalá. habla, dale, Rafa, dale, No, dale. no, que ojalá fuera, fuera así. Lo que pasa es que pues ya volvió a escribir esta Pilar, quiere ahondar un poco más la cuestión política, pero ya tomando partido, y Sí, eso ¿no? en esa parte no vamos a entrar, obviamente. Sí, no. De acuerdo. No, pero quería que era como tocar un poquito en lo que dice Juanfe del tema de la diferencia de sentido y propósito, ¿no? Ujú. Y lo hablábamos un poco la vez pasada y una de las cosas que yo proponía la vez pasada y que no la propongo yo porque yo, digamos, se me ocurrió a mí, sino que ha sido parte de mi aprendizaje eh, en esto en lo que yo ando muy metido, que es el tema del liderazgo generativo. Y es que desde ahí el sentido está conectado con lo que nos importa cuidar. Y, Ujú, y el propósito es una de las cosas que hay veces nos importa cuidar, pero no es la única. Entonces el sentido efectivamente también para mí digamos que es algo más amplio, es algo que tiene que ver con de verdad decir, oiga, cuál es en las diferentes categorías, ámbitos, dominios de la vida, cuáles son las cosas que a mí me importan y que me movilizan además, ujú. con las que yo me siento movilizado para tomar acción y para producir resultados, para poder decir, oiga, ¿sabe qué? Yo estoy cuidando de esto. Ok, ok. Ujú, Buscando, yo no sé, yo le comentaba a Juan Felipe que, digamos, basándome en la mayoría de comentarios de la gente común y corriente como yo, que no somos ni coach, ni no somos psicólogos, sino gente del común que todo el tiempo nos estamos preguntando eh, qué pasa y para dónde vamos. O sea, qué es lo que me hace a mí mover y tomar ciertas decisiones eh, y no sentir esa zozobra que a veces de vacío que puede uno llegar a sentir y de insignificancia ante lo que uno está haciendo o simplemente ni siquiera sé por qué lo estoy haciendo. Entonces sí hay como ujú. que muchos vacíos y seguramente a raíz de como consecuencia de después de todo esto que pasó con la pandemia y toda la cosa, seguramente sacudió muchísimo a las personas planteándonos esa sencilla pregunta, pero complicada a la vez, de qué es el sentido, Juan Felipe. Bueno, para mí el sentido tiene que ver con conexión. E igual, ustedes lo decían la vez pasada, definir el sentido es dificilísimo y como que no habría una definición de sentido como exacta. Y más que todo lo voy a decir de este lado también, como desde cada quien puede tener su definición de sentido, porque el sentido es personal y es intransferible. Lo que me da sentido a mí no le da sentido a otra persona, así sean cosas parecidas. Correcto. Entonces, el sentido es muy personal, por eso es difícil definirlo. Pero yo lo veo como, digamos, como si fuera una definición o como si tuviéramos que delimitar. Para mí sentido es todo aquello que me conecta con algo, que me conecta con personas, que me conecta con cosas que quiero hacer. Por ejemplo, a mí qué me pasó, yo estudié psicología, soy psicólogo, y yo trabajé en un campo de verano con jóvenes, y en ese momento encontré sentido. ¿En qué? Vi una realidad de cómo se relacionaban jóvenes entre ellos y cómo había un alto enfoque en el materialismo y una cantidad de cosas de tener más cosas, las marcas y todo esto, que yo dije, pucha, yo quiero ser educador. Y por eso estoy acá el día de hoy y de ahí en adelante empecé a dedicarme a esto y dije, yo quiero acabar con las dependencias. Y acabar con las dependencias es no consumo de sustancias solamente. Cuando yo dependo de un estatus social, soy infeliz porque puedo perder ese estatus social. Cuando yo dependo de unas posesiones que tengo, pues me lleva a ser súper infeliz porque cuando yo pierda todo lo que cuando pierda lo que creo que soy, que son las cosas materiales, entonces ¿quién soy? Dejo de ser, dejo de construirme desde la esencia.
Y en este momento yo veo una cantidad de gente muy refugiada en lo externo, en el usted no sabe quién soy yo soy el gerente, o yo gano tantos millones, o yo tengo esto, o soy así de famoso, o lo que sea, en lo que está por fuera, que dejan de construirse desde adentro, es decir, en confiar en sí mismos, en ser coherentes con su propia historia, su propia vida, y en honrar lo que son realmente. Entonces de ahí yo dije, yo quiero trabajar por las dependencias, yo quiero ser educador. Y eso a mí me conectó una cantidad, me conectó y me dio sentido. Y por eso empecé a estudiar temas de sentido más adelante, para ver, oiga, cómo ayuda a la gente a que sientan y vivan lo que yo sentí en ese momento. Porque para mí fue una vaina increíble, mi vida cambió porque encontré un propósito de vida que me daba sentido, un propósito con sentido. Hay algo Entonces, bueno, muy común en ustedes dos, porque escuchando a Juan Felipe, cuando Andrés, en algún momento de su vida, siendo Andrés ingeniero industrial, hubo también algo que lo llegó a motivar para tomar ese rumbo que hoy día está desarrollando ya después de, bueno, no sé cuántos años han pasado, Andrés, 20 años, desde que hubo ese cambio y no sé, esa motivación o le encontraste a ese sentido a la vida en ese momento. Y Andrés tomó también decisiones muy radicales en su vida sencillamente porque quiso hacer lo que realmente lo llenaba y lo hacía feliz. Sí. Hay de las dos cosas, es decir, hubo momentos en que son pequeñas decisiones, ¿sí? Decisiones por ejemplo, no sigo trabajando en esta empresa, mejor me voy a trabajar en esta otra, o decisión de estoy viviendo en tal lugar y me voy a vivir a tal otro lugar. En mi caso, yo tuve varios casos, cambios de empresa, viví en diferentes países, en diferentes continentes, en diferentes ciudades. Es que también tuve momentos digamos, ¿cómo se llama? Llamémoslo de revolcón, momentos, y de revolcón no solamente en un sentido duro y crítico, sino también en un sentido hermoso de decir, oiga, esto es algo que cambia el flujo y el devenir de mi vida. Por ejemplo, tener un hijo. Tener un hijo fue uno de esos momentos gigantes, gigantes que yo conté y compartí un poco la vez pasada. Pero creo que hay de las dos cosas y al mismo tiempo, que es a lo que quisiera como quizás apuntarle con tu pregunta, Rafa, es, yo siento que había un llamado ahí. Y siento que ha habido un llamado y sigue habiendo un llamado. Y ese llamado tiene que ver con ¿qué más es posible? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo más puedo contribuir a hacer que la vida sea diferente no solamente para mí, sino para muchos? ¿Cómo hago para que las personas en diferentes ámbitos y en diferentes contextos realmente estemos viviendo una buena vida? Digo estemos porque a mí me importa vivir una buena vida y me importa ayudar a que otros también puedan vivir una vida. Entonces, tengo momentos pequeños y tengo momentos grandes de ir como diríamos así, por un lado descubriendo el camino y por otro lado abriendo el camino. Las dos cosas. Ok, ok. Es cierto, sí, o sea, es algo así como que una frase que yo dije la vez pasada es, no es esperar a ver qué nos va a dar la vida, sino qué le vamos a dar u ofrecer nosotros a la vida, qué es lo que uno puede hacer. Cuando uno habla del sentido de la vida, se habla mucho de honestidad. Es algo muy individual, obviamente, pero necesariamente para tener un sentido de la vida tiene que tener más o menos un alma pura o procurar ser un buen ser humano. ahí voy yo. Hágale pues. Yo creo que sí, porque el sentido me invita a mí a actuar por valores, me invita a actuar desde hacer el bien a otras personas.
por ejemplo, voy a mirar dos cosas y es, bueno, una de las necesidades del ser humano, por ejemplo, es la necesidad de contribución. Queremos sentirnos que contribuimos a algo más grande que a nosotros mismos. Entonces, desde ahí, por ejemplo, viene un poco el sentido del trabajo. Que más adelante quiero tocar un poco como los tres áreas de sentido que hay desde la logoterapia para Viktor Frankl, digamos que hay como tres áreas principales. Pero entonces, tenemos la necesidad de contribución. Si yo estoy actuando mal, pues no estoy contribuyendo. Digamos que no le estoy agregando valor a otras personas, no estoy agregando valor al mundo. No estoy dejando el mundo mejor a como lo dejé si estoy actuando mal, si estoy pasando por encima de otros, si estoy siendo injusto, si estoy siendo deshonesto. Es decir, si estoy actuando en una forma que no me invita a actuar por valores. Entonces, para mí es importante esto porque es siempre que yo tengo sentido, lo que me invita a mí o donde yo hallo sentido, me lleva o me invita a actuar por valores. Es decir, me siento atraído a actuar de una forma o de otra, me siento atraído hacia algo, como a ir hacia algo, versus el sentirme empujado por mis dependencias o por mis necesidades especiales, que es diferente sentirme empujado a sentirme atraído. Quiero poner un ejemplo, un ejemplo, y es una persona que está con su pareja y todo el mundo ve que estoy con mi pareja, ¿cierto? Y yo puedo ser una persona que está bien con mi pareja, sí, mi amor, yo te llevo, te traigo, la atiendo y estoy cuidando de ella y eso es lo que ven las personas, ¿cierto? Pero yo puedo tener dos motivaciones. Una es, amo tanto a mi esposa, amo a mi pareja, que quiero llevarla, que quiero que esté bien, quiero estar con ella, ¿cierto? Eso me siento atraído a actuar así. Ven, yo te llevo, te traigo, hacemos esto juntos, quiero estar con ella la mayor cantidad del tiempo posible, bueno. O la otra, tengo tanto miedo a perderla que tengo que cuidarla y controlarla. Entonces, ven, te llevo, porque es que no sé con quién vas a estar. Ven, te traigo, porque no sé con quién te vas a venir. Ven, yo hago esto contigo, porque tengo esa inseguridad a estar solo. Si se dan cuenta, estoy haciendo lo mismo, cuidándola o llevándola y trayéndola para un sitio para otro y querer estar mucho tiempo con mi esposa o con mi pareja. Pero es diferente cuando me siento atraído a hacer esas cosas porque me nacen, a cuando me siento empujado porque tengo miedo a que me deje y a perderla o a que no confío en ella. Son las mismas actuaciones, pero para mí lo que me motivan y lo que me mueven son diferentísimas. Y ahí es donde está... Claro, y eso es lo que está moviendo a mucha gente ahora. Mucha gente anda con vacío existencial, con vacíos de sentido de vida, que se sienten empujados a hacer una cantidad de cosas, a aguantarse a los jefes que tienen que aguantarse a las parejas que tienen que aguantarse, a aguantarse lo que sea, insultos o lo que sea en la calle por mantener un estatus social o por lo que sea, aguantarse una cantidad de cosas por miedo a perder lo que tienen o lo que creen que han ganado. Y ahí hay una falta de sentido muy grande porque son incoherentes con su vida interna. Y ahí automáticamente podría venir lo que es un fracaso, porque el sentido de poder dar el sentido, de dar un paso, de romper ese esquema o esa zona de confort donde se encuentra que, pues, sí, para algunos puede decir, pero si yo estoy bien acá, entonces ¿para qué tengo que hacer otro esfuerzo? O me quedo con la ley del mínimo esfuerzo, sencillamente. El miedo es necesario, es importante tenerlo para poder tomar decisiones en la vida y tomar riesgos. No simplemente como que, no, pues que a mí me tocó aquí, ya no tengo por qué mover más o aspirar a más, sencillamente porque tengo miedo de que mi jefe me eche o tengo miedo de asumir un riesgo en la vida, como de pronto, a ver, en algunos casos lo han hecho personajes como gerentes de grandes bancos o grandes empresas donde sencillamente, pues, a pesar de que han tenido o tienen todo a nivel económico, me refiero, y cuestión laboral, o sea, existe ese vacío de no me llena lo que estoy haciendo o lo que estoy desempeñando y toman decisiones muy radicales, tanto así que dicen, renuncio, no quiero esto para mí, estoy buscando esto, no es mi sentido.
sin nada de miedo. O sea, ¿qué va a venir más adelante después de que tome una decisión? Pues ahí está la sorpresa. Claro, si todos tuviéramos un manual, si tú renuncias acá, a esta altura, vas a obtener esto. Y si haces esto, vas a obtener lo otro. Pues, o sea, sencillamente todo sería como muy esquemático y muy organizado. Pero precisamente creo que la vida trata de eso, tomar riesgos, ¿no? Y impulsarse y pues Mm. hacer un lado el miedo y utilizar de pronto más que todo el miedo como un trampolín para poder tomar más decisiones y afrontar lo que venga. No sé, lo que pasa es que hoy día la sociedad esta de consumo nos lleva tanto a tener miedo. No hago esto porque de pronto me pueden echar, tengo el trabajo de por medio y si además tengo una familia, toda la cosa. Entonces nos limitamos sencillamente a hacer lo que tenemos que hacer, pero después más adelante pues viene como que una sensación de fracaso porque sencillamente pues no quiero estar acá o quería hacer otra cosa más o quería arriesgarme, Ujú. ¿verdad? Ahí meto la cucharada yo un poquito también, porque, porque estamos tocando un tema que es muy importante, que es el tema de las emociones. Y pues Juanfe seguramente también tiene una mirada súper relevante ahí, pero el tema es, desde la escuela de la que yo vengo y lo que yo he aprendido en el tema de las emociones, es clave, es clave entender que las emociones, y conectado con lo que he dicho de lo que nos importa cuidar, del cuidado, de esa palabra que en inglés es el care, es que Ujú. las emociones tienen que ver con que hay algo que nos importa. Y en particular el miedo, por ejemplo. El miedo es una emoción que da cuenta de que hay algo que nos importa y que tememos perderlo. Entonces, Ujú. lo que produce el miedo es esta idea de que hay algo que para mí es importante y hay un riesgo, yo veo un riesgo de que lo voy a perder. Y entonces, desde ese punto de vista, el miedo es vital. Y cuando digo vital es que está conectado con la capacidad incluso de supervivencia básica. Si nuestros ancestros en algún momento no hubieran sentido miedo y hubieran escuchado ese miedo, es muy probable que nosotros no estuviéramos hoy acá. Gracias a que ellos escucharon ese miedo cuando era sano escucharlo, actuaron de una manera que permite que nosotros podamos estar hoy acá. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que la vida era más simple en esa, pues cientos y Ujú. quizás miles de años atrás, era más simple. ¿El miedo qué era? El miedo era encontrarse con un animal peligroso y decir, oiga, si yo no me escondo, si yo no salgo corriendo, si yo no me quedo quietico para que no me note, me va a matar, era mucho más simple. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Que nos encontramos con que hay una cantidad de miedos que ni siquiera entendemos, porque Ujú. no es, el animal no está ahí. Solamente está nuestra idea del riesgo a perder algo que nos importa. No sentimos miedo no sentimos miedo de que se nos pierdan las llaves de la casa. Pues sí, que incómodo, pero eso no nos da miedo porque las llaves de la casa no nos conectan con lo importante, con ese care. Entonces, lo que quisiera como sumar aquí en esto es, las emociones también hablan de cómo es que nosotros nos relacionamos, esa conexión como yo la escucho, de la que hablaba Juanfe, cómo es que conectamos con lo que nos Ujú. importa cuidar. Ahora, también pasa que algunos de nosotros no hemos educado nuestras emociones. Entonces nos dejamos llevar por una inercia de algo que realmente no hemos entendido ni aprendido y que no sabemos cómo relacionarnos con eso. Entonces hay gente que se relaciona con las situaciones y con las cosas desde un punto de vista muy emocional y netamente emocional, y hay personas que se relacionan con las cosas desde un punto de vista más, por ejemplo, de principios, de valores, Ujú. donde hay personas que dicen, oiga, el tipo de persona que yo soy frente a este tipo de situaciones va a responder así, más allá de que esté sintiendo. Y son dos lugares Ujú. que no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, sino que son dos lugares distintos también desde donde actuar en la vida. Una pregunta que aquí está haciendo Inés de Avilat. Dice, yo creo que tenemos diferentes sentidos de la vida, muy diferentes en cada etapa de la vida. ¿Eso es cierto? Yo lo veo totalmente cierto y además, deberíamos tener diferentes sentidos hoy,
Es decir, si para mí solamente tiene sentido mi trabajo, pues imagínense la infelicidad de llegar a mi casa, porque solo tiene sentido mi trabajo. O si solo tiene sentido mi familia, imagínense la infelicidad de tener que salir a trabajar. Es decir, yo debo depositar sentido en diferentes sitios, encontrar sentido en muchas cosas. Entonces sí, para mí eso es súper importante y hay que tenerlos en varias cosas. Porque entonces si mi único sentido es el trabajo, el día que pierda el trabajo, entonces ¿qué? Se acabó mi vida. O mi vida se acaba a las 5 de la tarde, o se acaba los viernes, o se acaba porque si es el trabajo lo que me da sentido solamente, hay muchos sitios en donde encontrar sentido. Que yo y quería retomar lo que decía Andy también de lo de la teoría de las emociones, que sí, totalmente de acuerdo. Las emociones, es que las personas evitamos muchas emociones y más bien es como las reconocemos, porque cuando yo digo, estoy sintiendo miedo, cuando tengo miedo, y como decía Andy, es porque algo que para mí es valioso e importante, está siendo amenazado. Por eso siento miedo. Entonces ahí que estoy reconociendo que hay algo valioso para mí. Es decir, estoy en la capacidad de ahí encontrar algo que a mí me da sentido. Si tengo miedo a perder mi pareja, miércoles, mi pareja me da sentido. Como, oiga, si estoy sintiendo eso, es porque ahí tengo capacidad de encontrar sentido. Algo y conectarme más con mi pareja. Claro, si siento rabia, ¿dónde viene la rabia? Porque siento que algo que para mí es valioso está siendo injustamente o me lo están quitando injustamente. Por eso viene la rabia. La tristeza es cuando algo que para mí es valioso me lo están quitando o lo estoy perdiendo, pero de forma natural, no porque alguien me lo quita. Entonces, digamos, cuando yo experimento esas emociones, digo, uy, venga un momento, esto para mí es importante y es valioso. Y ahí puedo encontrar sentido, cuando reconozco esas emociones y reconozco lo que tengo valioso en mi vida. La persona que está con, no sé, que empieza a tener problemas de visión, puede empezar a decir miércoles, empieza a sentir susto porque está perdiendo algo que es valioso. Y tiene que empezar a encontrar sentido en otras cosas, en otros sentidos. Ya no la vista, entonces el oído se agudiza porque empieza a ver cosas diferentes o a sentir cosas diferentes. Correcto. Eso es hablando como el común de la gente, de lo que puede pensar o sentir muchas personas acerca de por lo que puede estar pasando en su vida. Por ejemplo, acá dice, mi Morenos dice, yo estoy aburrida, soy enfermera jefe y me cambiaron de jefe y es drástica. Ya tengo 46 años y las ofertas laborales son para menores de 35 años. Además, soy cabeza de hogar. Claro, uno lee esto y uno dice, pues sí, está aburrida. Es lo primero que está manifestando. Sí. Pero no es el fin del mundo. O sea, obviamente al decir a ella estoy aburrida es que no le estoy encontrando ningún sentido a la vida. Entonces, tanto que estudié, me preparé toda la cosa y resulta que ya a los 46 años soy obsoleta y no funciono porque no tengo 35 años. Y yo creo que eso va un poco también a la anterior pregunta y a la primera respuesta o a la primera parte de la respuesta de Juanfi. Y es cómo efectivamente encontramos sentidos en diferentes lugares. Y no solamente en diferentes dominios de la vida, trabajo, familia, etcétera, sino adicionalmente en diferentes momentos de la vida. Lo que a mí me daba sentido cuando yo tenía 20 años es muy distinto de lo que me daba sentido a los 25, a los 30, a los 40 y hoy en día a mis 51 añitos. Y el tema es el siguiente. Que le quiero hacer propaganda a esta idea. ¿Cuál es el sentido que quizás vale la pena que estemos inventando y construyendo a partir de lo que pasó con el tema de la pandemia? Porque si nosotros pasamos 2 años de pandemia y más porque seguimos, o sea, claro, ya estamos volviendo a la normalidad, ya nos podemos quitar los tapabocas en la mayoría de los lugares. Pero si nosotros pasamos 2 años con tapabocas, prácticamente encerrados en nuestras casas, oficinas o en lo que fuera, y nosotros no nos dejamos tocar por eso, digo como humanidad, no solamente como individuos, como humanidad, no nos dejamos tocar por eso para construir un nuevo sentido,
entonces yo creo que perdimos el tiempo. Eso es como que a mí hay una frase que me gusta mucho, que alguna vez como que yo no sé si la aprendí, me la inventé o qué, pero es cuando pierdas, no pierdas la lección. Y, Claro. y yo creo que si nosotros no somos capaces de empezar a mirar y a crear un nuevo sentido y a inventarnos un nuevo sentido después de ese tipo de cosas, ¿no? Y no solamente la pandemia, hay otra cantidad de cosas. Lo que está pasando en Ucrania. Ahorita una amiga mía está en Nuevo México en medio de uno de los más grandes incendios de la historia de los Estados Unidos, 300.000 acres, es decir, como 300.000 fanegadas de tierra quemada, y se le quemó su rancho de 180 acres. ¿Sí me explico? Si frente a ese Ujú. tipo de cosas nosotros no somos capaces de volver a conectar con lo que nos importa y de construir un nuevo sentido, entonces yo diría que estamos perdiendo el tiempo. Necesitamos inventar un nuevo sentido para cuidar mejor de lo que nos importa cuidar. Mm. Yo creo que, Yo quiero decir dos sí, cosas, Rafa, que es que quiero retomar el comentario, la pregunta de Milo Moreno, bueno, de la enfermera, que se me hace súper valioso esto, y es, siempre estamos en capacidad de encontrar sentido a pesar de las circunstancias, no importa las circunstancias. Y invito a lo siguiente, por ejemplo, yo tengo eh, alguna vez trabajando con un equipo de la Fuerza Aérea que era compuesto por psicólogos, psicólogas, bueno, trabajadores sociales. El caso es que trabajando con ellos, le pregunto a la psicóloga, ¿tú qué haces? Y me dice, y esto por favor, cada uno asúmalo desde su propia profesión. Si soy enfermera, ¿tú qué haces? Si soy vendedor, ¿tú qué haces? Más o menos, ¿no? Entonces, pero igual, aquí con esta persona psicóloga le digo, ¿tú qué haces? Y me dice, no, pues yo atiendo consultas como psicóloga. Y digo, ¿y para qué atiendes consultas? No, pues porque es mi forma de trabajo. Sí, pero ¿y para qué trabajas en eso? Ah, bueno, para ayudar a personas que están con necesidad. Pero ¿y para qué ayudas a esas personas? Oh, pues porque en una consulta podría estar ayudando a una persona a que no esté deprimida o a que no esté ansiosa o que no piense en suicidarse o lo que sea, o a que sea una mejor pareja para su pareja, que no sea maltratador o maltratadora. Bueno, entonces hago consultas para esto. Y le digo, ah, bueno, pero entonces, ¿para qué lo haces? Y me dice, ah, claro, para salvar vidas. Estoy mejorando la vida de otras personas a través de mis consultas. Y entonces le digo, y entonces, ¿cómo ves tu primera respuesta con esta última? Y me dice, no, hay un cambio grandísimo, porque pasar de atender consultas, que es algo mecánico, eso lo puede hacer cualquiera, siguiente, 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 soy enfermero, enfermera, pues sí, tengo pacientes, siguiente, otro más, ay, el de las 5, el de las 8, el de las 10. Pero cuando tengo en mi mente que yo lo que hago es salvar vidas y darle bienestar a personas, ese tipo de trabajo me da sentido. Porque es que ser enfermera lo hace cualquiera, ser psicólogo lo hace cualquiera, ser actor lo hace cualquiera, ser coach, pues cualquiera. Hay una cantidad, hay miles. Pero de la forma que yo lo hago, eso soy yo. ¿Por qué? Porque yo le doy un sentido a mi trabajo muy importante. Yo no estoy atendiendo consultas. Yo estoy salvando vidas, yo estoy mejorando al mundo. Yo estoy llevando bienestar a las personas. Yo estoy haciendo o estoy ayudando a través de lo que hago a que personas no consuman sustancias, para que personas sean más empoderadas con su vida y no recurran a las dependencias, para que un papá deje de ser agresivo con su familia y sea un mejor papá, un mejor padre, que se conecten con la vida y con esas cosas, no con el miedo, sino con el poder y con el potencial que pueden tener por dentro para transformar una sociedad. Entonces desde ahí es diferentísimo como yo concibo mi trabajo, pero es exactamente el mismo. Pero es la forma como yo lo concibo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, tengo tantos años, estoy desesperado, me cambiaron el jefe, es una mamera de jefe, pasa esto, pasa lo otro. Digo, sí, pero si tu trabajo es ser enfermera y atender pacientes, pues seguramente no hay más opciones. Pero si tu trabajo es velar por la calidad de vida de personas y mejorar la calidad de vida de otras personas, de pronto ahí hay muchas otras. Hay en otros sitios. Yo conozco muchos enfermeros que se quedan sin trabajo y empiezan a trabajar en casa y están mucho mejor que antes. Ni idea, hay muchas opciones, pero eso soy yo el que debo descubrir, el que debe encontrar esas opciones.
Entonces, primer comentario era hacia eso, como es cualquier trabajo. La persona que limpia, que está limpiando oficinas, que trabaja en servicios generales en una empresa, ¿tú qué haces? No, pues yo me encargo de que todo el lugar esté limpio. ¿Y para qué? No, pues porque es malo verlo todo sucio. ¿Y qué pasa si está sucio? Ah, pues es que ya va a haber polvo. ¿Y qué pasa si hay polvo? Pues que la gente va a tener rinitis porque el polvo genera rinitis, se mete en la nariz, la gente se va a enfermar. Ah, entonces ¿tú qué haces? Ay, yo como que contribuyo a la salud de la empresa. Así tal cual me pasó con una empresa también. Y dice, claro, entonces ¿qué pasa? Cuando yo digo yo limpio oficinas, pues yo limpio cualquiera y lo limpio a medias y me da lo mismo porque ya me están pagando por eso. Pero cuando yo digo yo contribuyo a la salud de esta gente de la oficina, yo ayudo a que estén con mayor salud para que puedan ser más productivos, para que no estén con dolor de cabeza, para que puedan ser mejores comerciales, vender más, digo, claro, mi trabajo es importante. Y no es como que no, el único trabajo es importante es el del gerente. No, no, no. Yo en mi trabajo, aquí donde lo estoy haciendo, soy muy importante y soy valioso porque estoy contribuyendo. Y ahí es cuando mi trabajo adquiere sentido. Ok. Porque soy yo. Es el trabajo que vale la pena. Y es más, adquiere tanto sentido para mí que no lo puedo delegar. Porque si le digo a mi vecina que limpie la oficina, no lo va a limpiar como yo porque yo soy consciente y que tengo que hacerlo muy bien porque estoy contribuyendo a la salud de la empresa. Ese era el comentario principal y el otro se me olvidó. Pero déjeme, le sumo un pedacito porque me encanta además digamos, responder a la inquietud quizás de la persona que escribió con su inquietud ahorita de trabajo, y yo creo que lo que Juanfe le acaba de decir es un regalo. Pero quiero sumar algo, y es, puede que el trabajo sea el mismo, pero cómo hago yo mi trabajo, desde dónde lo hago y quién estoy siendo yo en mi trabajo es radicalmente diferente con lo que dice Juanfe. Cuando yo me conecto con eso, cuando yo me conecto con el sentido, quien yo soy en lo que yo hago cambia radicalmente. Además de que, como dice Juanfe, las posibilidades se expanden. Yo una vez, pues digamos, hay muchos ejemplos de esto, pero uno de los que me quedó muy marcado fue en una conversación con un médico. Y hubo un momento en la conversación con el médico llegamos a la conversación de cuál fue el llamado que lo llevó a él a ser médico. Y él ahí se conectó con su llamado profundo a cuidar de la salud de las personas, de la vitalidad de las personas. Cuando él se dio cuenta de eso, inmediatamente empezó a tomar decisiones muy importantes en su vida y en su profesión, porque él se había convertido en un cajero automático de la medicina. La gente entra en transacción y chao. Entra, transacción y chao, desconectado totalmente de los pacientes, de sus clientes, de las personas con las cuales él trabajaba. Cuando se dio cuenta, diga, no, yo soy médico y entré a estudiar incluso medicina. Ya este era un médico además muy, muy experimentado, pero entré a estudiar medicina fue por esto, me desconecté de eso, ahí viene el sinsentido de mi trabajo, pero cuando vuelvo a conectar con eso que dice Juanfe, encuentro otra vez el sentido y quien yo soy con respecto a lo que hago cambia. Incluso si lo que hago, entre comillas, no cambia. Es decir, incluso si yo no dejo de ser médico, sigo siendo médico, pero mi ser médico cambia radicalmente. O sea, no necesariamente está ligado con, a ver, porque es que todos tenemos, uno tiene que estudiar el colegio, luego del colegio a la universidad, acerca de lo que quieras estudiar, de lo que uno estudia en la universidad depende de lo que vayas a hacer en la vida. Entonces, a lo mejor nos limitamos simplemente porque no, es que yo estudié solamente para ser piloto. Y no, o yo solamente me preparé para ser actor y ya no sé hacer nada más en la vida. Y si se acabó la oportunidad de trabajo para el piloto, para el actor, para el que sea, entonces sencillamente pues como estamos tan ligados, porque no es que yo solamente estudié economía, sí, pero es que a lo mejor tienes un talento que sabes que lo tienes, pero no lo sabes explotar y no sabes
darte cuenta y darle el valor correspondiente que a lo mejor puede ser mucho más importante y representar mucho más que ser solo un profesional, sino buscar esa plenitud para que pueda desarrollar, no sé, ese talento que a lo mejor todos tenemos adentro de una u otra manera para algo, que es esa gran pregunta que tenemos en algún momento de decir, bueno, ¿y yo a qué vine a este mundo? O sea, ¿cuál es mi papel acá? O sea, porque eso es lo que nos preguntamos constantemente. Pero desconocemos por el mismo miedo esa plenitud que a lo mejor nos puede llevar a encontrar ese sentido a la vida. Ujú. Ujú. Sí. Yo me quedo esperando a ver si Juan acaba de decir algo y Juan se queda esperando a ver si yo voy a decir algo. Todos nos quedamos esperando. No, venga. Sí, yo creo que eso es fundamental porque por un lado, estamos hablando incluso de una porción de la población que es la que pudo estudiar algo. Fantástico. Ujú. Pero hay una porción de la población que quizás no pudo estudiar nada y de todas formas esa porción de la población también está en búsqueda de sentido o también está viviendo un sentido particular. Claro. Entonces, lo que yo estudio y lo que yo hago no define mi sentido. No es el sentido. Y está bueno podernos dar cuenta de eso. Pero adicionalmente, no, pero y adicionalmente me acuerdo mucho, ahorita con tu comentario, Rafa, me acuerdo mucho en uno de mis momentos de crisis en la universidad, porque yo, pues, ustedes no crean que yo me gradué de ingeniero porque, mejor dicho, la saqué facilita. Yo todavía hay veces me despierto habiéndome soñado que no me he graduado de la universidad, es como que, ay, no, ¡Qué angustia! es una angustia la verdad. Me despierto y digo, no, yo sí me gradué. Ah, ok, perfecto. Pero el tema es en una de esas crisis de la universidad. Yo me fui a donde un personaje que más tarde se convirtió en vicerrector de la universidad, y lo menciono porque para mí esa conversación con él fue una de esas conversaciones importantes en la vida. Porque llegué allá, él se llama Gustavo González. Y Gustavo, yo llegué allá, él era en ese momento decano de la facultad. Yo llegué y le dije, Gustavo, yo no sé qué hacer, me está costando mucho trabajo, ¿será que sigo? ¿Será que no sigo? Y él me dijo, mire, no importa usted que estudie. Al final del día, usted lo más seguro es que no va a terminar haciendo lo que usted estudió. Se le cumplió la profecía, primero. Mm. Pero segundo, lo más importante de lo que usted estudie es simplemente que le va a dar una estructura. Le va a dar una estructura mental, una estructura de pensamiento. Y eso es quizás lo más relevante. Esas fueron sus palabras en ese momento y para mí fueron importantísimas para tomar la decisión de me quedo o no me quedo, sigo o no sigo, persisto en la carrera o no persisto. Eh, pero adicionalmente está el tema de, ok, no es solamente como una profesión nos da una manera de pensar, nos da un conjunto de prácticas para que nosotros podamos sacar adelante cierto tipo de acciones en pro de tener cierto tipo de resultados. Pero cuando nosotros nos conectamos con el sentido, como decía Juanfe Grande, con el para qué es que yo hago lo que hago, entonces empezamos a darnos cuenta de que la manera de cuidar de lo que nos importa es mucho más amplia que solamente lo que nos enseñan en una carrera que fue de, no sé, 2, 3, 4, 5 años para quienes tuvieron o tuvimos la fortuna de estudiar, pero que nuevamente para quienes incluso de pronto nunca pasaron del bachillerato, la secundaria, igual y en lo que estén haciendo pueden encontrar un conjunto de formas de hacer las cosas para ayudarles a cuidar de lo que les importa cuidar si se conectan con eso, con para qué. Andrés decía la vez Ujú. pasada que sentido no es igual a sobrevivir. ¿Cómo fue eso, Rafa? Andrés, en la conversación pasada, si no estoy mal, creo que decías que no es lo mismo tener sentido a sobrevivir.
Ya. no significa lo mismo, Andrés. No, no, no. No. Conectemos a una persona en coma a una máquina y está sobreviviendo, pero no está viviendo, no tiene sentido. Y claro, lo pongo en una cosa súper extrema y no quiero, por supuesto, insinuar que esas no son circunstancias incluso muy duras para quienes han pasado o estén pasando por ese tipo de situación. Pero a lo que voy es, el sentido es lo que nos da esta sensación de vitalidad, de estar vivos, de, oiga, esto que yo hago vale la pena. La conexión con el Ujú. sentido incluso nos conecta con la dignidad, con lo que es importante y con el valor, la fuente del valor. El valor no como la valentía, sino, y también, pero el valor como lo que es valioso, lo que tiene significado en la vida y lo que es satisfactorio en la vida es justamente la conexión con yo, Mm. para qué estoy aquí, para qué hago lo que hago, qué es lo que me importa cuidar y qué es lo que realmente me mueve a hacer lo que yo hago. Ujú. Yo Juanfe. quiero Correcto. aportar aquí un par de cositas. Uno, quiero saludar a una persona muy especial. Se llama Sandra.febe, porque es la primera que pone tan bellos. Oye, Andy, nos incluyeron. Andy, nos incluyeron nosotros dos. Gracias, eso a mí me da sentido. Eso es lo que se llama el efecto Rafael Novoa. Uno se pone al lado de él y a uno algo le pega. Que anda entre la mil algo se le pega. Oye, Muy bien por ese comentario. gracias, gracias. Me siento reconocido, gracias. Oigan, miren, Oigan, no, pero venga, no, no, pero sí quiero agregar algo con eso que es muy valioso. Hablamos de la zona de comodidad hace un rato también y alguien decía en un comentario como que si estar dentro de la zona de comodidad era malo, que si una persona puede estar viviendo en la zona de comodidad todo el tiempo y que está bien. Yo creo que no, es decir, tampoco es estar fuera de la zona de comodidad todo el tiempo, eso es inseguro, eso es estar en riesgo todo el tiempo, en riesgo emocional, físico, mental, si estoy todo el tiempo por fuera, porque no tendría un momento de comodidad y de refugio, es como si, no sé, sí, bueno, sí, no se puede. Pero sí es importante identificar en dónde estoy en la zona cómoda para ver cómo salir, qué me invita a salir. Y aquí voy, ahora hablábamos yo puse algo donde el sentido me atrae versus el miedo me empuja. Y ahí quiero aportar con algo sobre eso y es, yo he visto que hay tres formas de salir de la zona de comodidad. Hay tres formas. La primera forma de salir de la zona de comodidad es por desesperación. Es decir, estoy yo tan aburrido y tan aturdido con una situación y tan desesperado con una situación, ya sea de pareja, ya sea en un trabajo o alguna cosa que digo, no más. Y eso me lleva a que yo pues me cambie de trabajo o renuncie a pesar de las circunstancias, digo, no más porque no me aguanto este jefe, no me aguanto estas condiciones o no me aguanto esta pareja y ya definitivamente no más. Entonces, por desesperación, pues busco unas nuevas opciones. La segunda forma de salir de la zona de comodidad es por inspiración. Y por inspiración tiene que ver con cuando tengo un propósito, un sueño, un hacia dónde ir, que me invita a salir. Es decir, si yo por inspiración digo, yo quiero, tengo el sueño de llegar a viejito con mi pareja, pues eso me invita a mí a que yo soporte tentaciones y diga, oiga, no a esto, no a lo otro, que no esté buscando por ahí personas en la calle coqueteando y haciendo, ¿por qué? Pues porque me invita a sobrellevar esas circunstancias de pronto difíciles, y lo estoy poniendo con un ejemplo cotidiano, porque yo estoy invitado a ir hacia algo más grande, ¿cierto? La tercera forma de salir de la zona de comodidad es por revelación. Entonces es por desesperación, por inspiración o por revelación. ¿Y qué es por revelación? Aquí viene la pandemia, aquí vienen los momentos difíciles en la vida, aquí vienen la vida que nos trae regalos en forma de cualquier cosa. Para muchas personas un diagnóstico de un cáncer ha sido un regalo. Es decir, en el momento del diagnóstico seguramente no,
pero tiempo después dice, soy una mejor persona gracias a este cáncer. Soy una mejor persona gracias al accidente que tuve. Soy una mejor persona o me convertí en lo que soy porque perdí un hijo, perdí a un padre, o perdí esto, o perdí lo otro. Ese es el salir de la zona de comodidad por revelación, porque la vida me invita o me regala cosas que yo debo apreciar. Y hace un rato también hablaban de lo del tema de la pandemia. Cuando la gente dice, la pandemia vino a enseñarnos nada, la pandemia no vino a enseñarnos nada. Yo soy el que saca reflexiones, sí, la pandemia no vino a nada, es decir, la pandemia no tiene una intencionalidad, no hay una intención detrás de. Igual, el accidente. Tuve un accidente para que yo aprendiera esto. No, nada, el accidente, la muerte de mi padre, que me sacaran de una empresa, lo que fuera, no estaba puesto para algo. Pero yo, con mi capacidad de reflexión, digo, claro, he podido morirme y qué estoy haciendo en mi vida. He podido morirme y cómo trato a mi familia. He podido morirme y estoy trabajando en un sitio donde no soy feliz. Y ahí es donde yo empiezo a cambiar mi vida porque detono cosas y le encuentro sentido al accidente, le encuentro sentido a la pandemia. Cuando digo, oiga, claro, es que para mí la pandemia fue importante porque empecé a apreciar más el valor de la familia, empecé a apreciar más el valor de estar conectado con la gente en la calle y poder estar uno libremente sonriendo, ya no puedo ver la sonrisa de la gente. Es decir, ese tipo de circunstancias no están para nada, pero yo les encuentro sentido. Pero eso es cada uno. Por eso cuando Andy también y bueno, y ustedes decían que si no pasa esto, como oiga, pues perdimos el tiempo. Pero eso tiene que ver con procesos de reflexión individual, pero que se están viviendo masivamente, porque en todo el mundo se está viviendo la misma pandemia, la misma circunstancia. Es como si el mismo día para todo el mundo se murieran los primogénitos o los papás. El mismo día, ¡pum!, algo pasó y se murieron todos. Ahí va a haber un cambio de conciencia global muy grande, pero es un movimiento que se da paso a paso, pero que ahí estamos en la tarea nosotros, que queremos detonar ese tipo de aprendizajes en, oiga, venga, ¿y qué aprendió de la pandemia? ¿Y qué fue lo que perdió? ¿Y con qué se confrontó? A través de esas preguntas, que la gente reflexione, porque ahora estamos tan hiper desconectados e hiperconectados, tan conectados a los teléfonos, a la rapidez de la vida, que estamos hiper desconectados de nosotros mismos y de los procesos de reflexión. Claro. Claro, es que eso también es como parte de consecuencia de toda esta conectividad que hay hoy día y al mismo tiempo pues ese ritmo tan vertiginoso que es una sociedad de consumo que nos lleva a todos, yo lo explicaba la vez pasada, que era como estar en una banda, todos hacia el mismo precipicio, cada uno dentro de lo que sabe hacer o defenderse para vivir en este mundo. Venga, yo les tengo aquí una invitada. Romy, envíame una solicitud para poder integrarte. Espérate, a ver, ya un segundo. Eso. Súper. Es una chica de Ecuador. Romy, si me estás oyendo, envíame el... nada, que listo, creo que ya lo está enviando. A ver si la encontramos por acá. Bueno, ahí vamos esperando mientras que aparece Romy. Les voy a decir quién es Romy. Romy es... Romy es Romy Alejandra Sánchez, soy de Ecuador, soy médico ocupacional, actualmente laboro en una entidad educativa, bueno, pero ella trabaja una parte muy interesante que como médico ocupacional incluye el riesgo psicosocial, donde la visión del sentido, en fin. Bueno, espérate a ver si ella ya está. Ahí dice ella que ya envió la solicitud. Ahí está, sí, listo. Ahí ya la aceptamos. Y vamos a charlar con ella un rato. Ahí está. Hola, muy buenas noches con todos. ¿Qué tal? Romy, Hola, ¿cómo Romy. estás? ¿Cómo Hola. te ha ido? Hola, Romy, ¿qué tal? Un gusto inmenso. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues por la apertura. Gracias a todos ustedes. Aquí bienvenida y bueno, Gracias. aquí puedes hablar y bueno, preséntate para que podamos saber quién eres y a qué te dedicas y
¿qué quieres opinar o aportar acerca de lo que estamos hablando? Claro, con todo gusto. Bueno, soy Romina Sánchez, soy médico general, tengo una maestría en seguridad y salud ocupacional. Soy de Ecuador y bueno, pues la charla que tuvo Andrés con Rafael, la primera parte del sentido, me llegó bastante porque mucho de ese ámbito yo lo comparto justamente con mis pacientes que a la vez son mis colaboradores y también donde yo doy justamente asesoría, ¿no? Me quedo muy impactada porque el ejercicio que hizo Andrés es donde tiene que partir el ser humano, independientemente, como mencionaban, si trabaja o si labora de forma particular, independiente o bajo una entidad, una empresa. Es importante replantearse el autoconocimiento personal. Entonces, de ahí parte justamente mucho, porque es la capacidad justamente de comprenderse a sí mismo y de eso partir para tener proyectos, para tener justamente con construir muchos planes y de ahí emprende justamente el sentido. Que esto más que todo se ha visto afectado porque muchos colaboradores vinieron arrastrando, por así decirlo, muchas consecuencias de esta pandemia, empezando como un punto clave, ¿no? Porque puede pasar, por ejemplo, la persona que recibe una noticia, pongo por ejemplo en la parte de salud, de un cáncer. ¿Cómo esa persona asimila esta noticia? Y va en el sentido de que muy aparte que el médico está dando esta noticia, tiene que haber justamente un equipo interdisciplinario en el que aporten justamente esta parte de sustento, de fortalecimiento. Y esto también depende, ¿por qué? Porque la persona en que tome una noticia, en que pueda desarrollar este sentido, depende justamente de la actitud, de la conducta, del comportamiento que esa persona tiene, porque no todos reaccionamos de una forma diferente frente a una noticia. Puede ser que a la persona le afecte demasiado, que llegue a no querer saber nada, que no quiere ningún tratamiento. O puede ser la persona que diga, sí, acepto mi enfermedad, la asimilo, tengo en mí ya, por ejemplo, que es el cáncer, virus, etc. Y quiero salir adelante. Y en lo que se pueda, aportar con mi actitud, con mi sentido, para que este tratamiento pueda salir a flote. Y si no, pues di lo mejor de mí. No sé si están de acuerdo conmigo. Ok. Realmente para mí es algo nuevo porque realmente nunca lo había hecho en vivo y cuando me llegó el mensaje, pues sí, en mí sí hubo un cambio porque con esa maestría de riesgo, con esa maestría, perdón, de salud ocupacional, abordamos temas ergonómicos, temas de riesgo físico, riesgos químicos, biológicos, pero hay una parte donde la salud ocupacional no presta mucha atención. Y es esta parte de riesgo psicosocial, en donde los trabajadores, por supuesto, la parte de riesgo psicosocial, hay que diferenciarlo de los factores psicosociales, porque no es una condición organizacional, sino son conductas, son hechos, son sucesos que tienen una alta probabilidad de causar daño en la salud de los colaboradores. Porque no es de que la persona, acabo mi jornada laboral, me voy a mi casa y se acabó. Muchos arrastran problemas de casa a trabajo, de trabajo a casa. Y es ahí cuando comparto mucho lo que mencionaba Felipe, en que todos tenemos que encontrar un sentido en todo lugar, en todo lo que nosotros iniciamos. Entonces, muchos de ellos, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy grande del estrés laboral, que sí puede provocar daños en salud mental y salud física. Y es entonces cuando ahí va el autoconocimiento personal. Lo que pasa es que yo veo eso como cuando la gente se esclaviza precisamente de lo que hace y, y digamos, pienso a ver, trabajo porque tengo que comer, vivo porque tengo que trabajar, todo tiene como que hago esto porque tengo y no porque quiero.
creo que ahí ya cambia la connotación de absolutamente todo. O sea, pues ¿quién no se va a vivir estresado con un trabajo que no le está disfrutando, que no le gusta? Claro, y no Correcto. cambia sencillamente de Exacto. opción o decisión porque le da miedo a buscar esa plenitud. No hay garantías, o sea que sí debería haber a nivel social como que garantías, como se tiene la libertad Ujú, o sea, pues, que se debería tener el derecho, que hablaba antes Andrés, de que, bueno, desafortunadamente no todo el mundo tiene a veces la oportunidad de desarrollar sus estudios, que es algo que debería ser un derecho universal, pero a la vez que si lo tuviéramos, entonces también deberíamos tener el derecho de poder corregir nuestros caminos y sencillamente no es que yo ya estudié derecho y ya no puedo hacer nada porque soy abogado o porque ya el tiempo no me alcanza. Entonces, pues sí existe esa frustración y ese estrés y Ujú. ve el trabajo ya como algo incómodo y a pesar de ser Monótono. algo negativo se mantiene ahí quieto y atornillado a una silla porque pues es una zona de confort. Ah, bueno, pero igual me está entrando un cheque y me puede estar entrando un buen cheque y ahí lo cambio y tengo para irme de vacaciones, comprarme ropita, de pronto atender a mi pareja, a mis hijos. Genial. Pero en el fondo, pues, o sea, está ese vacío existencial, esa angustia existencial que yo creo que por la que hemos pasado todos, o ujú. sea, es, 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 es como la conclusión del día a día, dependiendo como cada quien la haya, lo esté viviendo. Entiendo Ujú. por la parte que te refieres, Sí. Romy, que es el estrés laboral y todo esto lo que puede traer, pero creo que pues si uno no tiene sentido con lo que está haciendo y con lo que está viviendo y no solamente por uno, sino hacia los demás, pues entonces se va a ver poco reflejado. No sé ustedes qué piensen. Juan Ahí quiero Fernando. acotar Yo, un poco, que yo, es, Adelante, Romy. Romina, Romy, dale, dale, querías decir no, algo. siga Felipe, yo lo iba a cortar, perdón, sígalo nomás. No, tengo dos cosas para hablar y son, uno, voy a hablar de dos corredores de bolsa. Un corredor de bolsa que trabaja en la bolsa gana mucho dinero y es absolutamente infeliz y puede tener estudios y todo lo otro. Y hay otro corredor de bolsa que trabaja recogiendo las bolsas por la calle, que es una persona que trabaja limpiando la ciudad. Sí, Seguramente no tuvo estudios y puede tener muchísimo sentido en la vida y sentir que está contribuyendo a una ciudad más limpia. sí, Entonces, el sentido para mí no tiene que ver con estudios ni con dinero, tiene que ver con percepción de la vida. Entonces, y esto entonces me conecta también y con lo que tú decías, Romy, acerca de las personas que han pasado por cosas difíciles, están pasando por cosas difíciles, cómo ayudarles. En logoterapia, eh, Víctor Frankl, que estuvo en campos de concentración y es, digamos, que el creador de la logoterapia, habla de algo muy importante que tú decías, que desarrollar el sentido, tú lo dijiste así, desarrollar el sentido depende de la actitud. Y eso es uno de los caminos del sentido. Y en el caso tuyo, que estás hablando mucho de, pues son personas que están recibiendo noticias difíciles o han tenido accidentes, han perdido un miembro, una pierna, un brazo o han tenido un diagnóstico de alguna enfermedad, alguna cosa. Uno, yo creo que hay que pasar por un proceso de duelo que es necesario pasar, donde al principio van a sentir rabia por lo que están pasando, rabia por el diagnóstico, van a decir, no, momento, o la negación, primero la negación, esto no puede estar pasando, necesito una segunda opinión, o esto no puede ser, viene la rabia, bueno, después de la rabia viene de la tristeza ¿qué es? La tristeza me lleva a mí a pensar, a estar dentro de mí, que ahí un poco tendrá que ver también con el autoconocimiento, pero cuando yo estoy triste, ¿qué hago para salir de esa tristeza en un momento de duelo? Documentarme, tener conocimiento, leer acerca de lo que me está pasando, para ahí después pasar a algo que se llama la aceptación. El momento de aceptación es el momento donde hace un clic en la vida de la persona, porque ya no está quejándose, ya no está triste, ya no está deprimido, sino que ya dice, claro, esta es mi nueva realidad, esta es mi nueva condición, ahora qué voy a hacer con esto, ahora cómo voy a vivir el resto de mi vida, o qué tipo de esposo voy a ser, qué tipo de pareja voy a ser, qué tipo de papá voy a ser, porque estoy cerca de la muerte y ya lo acepto.
o perdí un miembro, o perdí la visión o la audición o lo que sea, pero bueno, cualquier pérdida. Ese proceso de aceptación es lo que la lleva a tener una energía diferente, y yo creo que ahí es donde está más la capacidad de encontrar sentido, y ahí es donde está también ayudar a que las personas lleguen a ese proceso de aceptación, es donde pueden empezar a cambiar su actitud ante la vida. Hay algunas personas que les dan la noticia, dicen, pero ¿cómo así? Pero ya esto, y a los 10 minutos entendieron, aceptaron, dijeron, listo, esto es mi vida, hagámosle, ¿qué toca hacer? Y otros que pueden demorar un año en esas. O toda Eso la vida. depende de cada persona, o toda la vida, sin Un aceptar paréntesis, que un está sin la... paréntesis. Mira Dale. Juanfe, para que lo complementen. Dice G. Morales, esta 64. En mis 32 años de vida laboral, de verdad que sí sentía que mi vida sí tenía un sentido. Hoy como pensionada, sí que es difícil encontrar un sentido en mi vida. Obviamente, pues debo encontrarlo. Claramente. Bueno, eso nos puede desviar un poquito, pero es eso. Si yo pensaba que mi trabajo era lo que me daba sentido, ahora me pensiono y digo, ¿y ahora qué? De ¿Ahora pronto qué? el sentido es cómo me entrego a mi familia, cómo disfruto de la vida, puedo tener viajes, puedo disfrutar de otras cosas, pero bueno. Pero entonces a lo que voy, Romy, también, que tiene que ver con tu pregunta, es uno de los caminos para encontrar sentido, según la logoterapia, hay 3 caminos, que es donde está el sentido del amor, tiene que ver con los valores de experiencia, y ahí yo lo relaciono con la gratitud. El segundo camino es el sentido del trabajo, que tiene que ver con los valores de creación. Ahora los podría explicar cada uno, pero voy a ir al del sufrimiento, que es el que estamos hablando en este momento. Y el tercer camino tiene que ver con el sentido del sufrimiento. ¿Y qué dice la logoterapia y qué pasa en la vida? El sufrimiento, digamos que es inevitable, o cosas que me generen dolor. En la vida siempre va a haber dolor, muerte y enfermedad. Es inevitable, siempre va a existir. Siempre me voy a enfermar de algo, o alguien se va a morir, o siempre va a haber algo que me haga sufrir. Algunos sufren por el tráfico, por ejemplo. Otros sufren por una enfermedad. Otros sufren, pero siempre hay cosas que nos hagan sufrir. Pero ahí está, ¿en dónde está el sentido del sufrimiento? Cuando yo entiendo que ante el sufrimiento yo puedo escoger mi actitud, y ahí dejo de sufrir, porque el sufrimiento también es opcional. Yo puedo estar pegado a eso durante un año, a lo mismo, y seguir sufriendo 20 años por el tráfico. Que cuando hay gente que sufre por el tráfico, yo digo, pero lleva 20 años ahí, ¿cómo es que no pasan la página, ya pasan el proceso de aceptar el tráfico y fluir ante el tráfico? En vez de llegar tarde, no, llegué tarde por el tráfico, pues salga más temprano, punto. Pero tiene que ver con mi actitud ante el tráfico, no con el tráfico. Entonces igual pasa con las enfermedades o con los diagnósticos, y es lo que tú te has dado cuenta justamente, cómo personas que tienen una actitud diferente ante su enfermedad o ante su nueva condición de vida, salen más adelante y salen más rápido de esto. Tiene que ver, inclusive hablaste del estrés, del síndrome del burnout o temas de estrés. Gente que por estrés le da un infarto, por estrés le da una úlcera, por estrés de la espalda, pero no es por el trabajo, es por la forma como yo asumo el trabajo. Porque hay personas que trabajan exactamente en lo mismo, porque uno sufre un infarto y el otro no. Porque uno la toma tranquilo, uno está suave, uno está bien, pues estoy trabajando y esto me llena de energía. Que el sentido del trabajo tiene que ver con eso. Cuando yo percibo mi trabajo como donde yo aporto y me da sentido, no digo, oh, qué pereza levantarme hoy, sino que digo, qué rico, un día más para entregarme a una causa, un día más para desplegar mis conocimientos, un día más para ayudar a otros. Entonces, eso no me da pereza hacerlo. Por eso la gente que tiene sentido anda con más energía en la vida, les da menos infartos, se le tapan menos las venas, se separan menos. Hay estudios sobre eso, Muchos. Seguro. Andrés. Andy. No, yo feliz y agradecido, Romy, de que hayas traído tu voz y además feliz porque tú además eres un ejemplo justamente de lo que hablábamos, ¿no? De esos ejemplos que estábamos poniendo de las personas que tienen una vocación y un llamado al sanar y al querer acompañar a las personas
a que justamente superen el dolor y el sufrimiento. Y estoy de acuerdo con Juanfe, el dolor es algo que quizás es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y, y no tengo mucho que agregar digamos, en el sentido, valga la redundancia, de lo que decía Juanfe, sino decir algo que para mí de todas formas es relevante decir que no sé qué tan fácil sea que se entienda en este momento, pero es lo siguiente: el sentido es una vivencia, es experiencial, el sentido se siente, el sentido no es un proceso mental. Nosotros estamos muy acostumbrados a nuestra cultura como a hablar de las cosas y a hablar acerca de las cosas y a irnos a la cabeza a tratar de entender la lógica de las cosas y a tratar de entender las fórmulas y cómo es que se hacen las cosas. Y si bien podemos sin duda hablar del sentido, lo más importante, y lo digo para personas como tú, Romy, y pues también como nosotros, que creo que en esto es en lo que estamos, por lo menos yo me siento una de las personas que está en esto, y es cómo ayudamos a que las personas conecten cada vez más con el sentido y conecten más con lo que a ellos les importa. Y tenemos que llegar a ese lugar en donde tenemos que trascender e ir más allá de las palabras, e ir más allá de las ideas, para poder ayudar a generar una experiencia que ayude a que las personas conecten con lo que a cada una le importa, que conecten con su sentido personal, que conecten con este sentir en donde las personas dicen, lo siento, no lo puedo describir, no lo puedo articular necesariamente bien en las palabras, pero lo siento. Eso es como, por ejemplo, solamente para que tratemos de darnos una idea de a qué me refiero con esto de sentirlo. Es como la presencia. Nosotros aquí podemos sentir la presencia unos de otros, aunque no necesariamente podamos explicar la presencia, pero la podemos sentir, así como podemos sentir la desconexión. Entonces, el sentido tiene también como esa característica, y es que es algo que cuando conectamos con él, lo sentimos. Y lo sentimos como una experiencia completa en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestra emoción, etc. Entonces, creo que es para invitarnos a quienes querramos ser trabajadores del sentido, lo voy a llamar así, a que busquemos que las personas podamos conectar con experiencias que nos ayuden a sentir el sentido. Y eso sería lo que yo le agregaría como a esa conversación que tú nos trajiste, Romy, que te agradezco muchísimo y qué rico que nos hayas podido acompañar. Así es, Quiero Romy. agregar algo ahí, Rafa. Sí. Quiero agregar algo ahí, y es un comentario que hace Lina María. Gracias porque me hacen ver que no he podido aceptar mi situación de enfermedad en el movimiento. Y digamos que con esta persona que dice gracias porque me ayudan a ver algo más e ir más allá, esto para mí tiene sentido haber estado acá hoy. Sí. Para mí ahí está el sentido. No está en un objetivo, no está en un logro, no está en quiero lograr esto y llegar a hacer esto, lo otro, sino es en este momento yo digo, qué rico porque a esta persona le estamos llegando. Y ahí siento que mi trabajo vale la pena, o lo que estamos haciendo tiene sentido. Es decir, sentido es que tiene significado para mí, y esto para mí tiene sentido es porque significa algo. Si no significa algo, ¿para qué lo hago? ¿Por hacerlo? ¿Por ganar fans? ¿Por tener seguidores? ¿Cierto? Como por ganar más dinero, pues esto es lo que tiene sentido. Sí, quería agregar eso. Es que el sentido lo vemos como tan allá, el sentido, algo magnánimo por allá, gigantesco, grande, y no, sentido es ver esta gratitud y decir, esto me llena en este momento. Y hace que me acueste tranquilo, y eso me da sentido. No tiene que ver con resultados, con el tamaño de la casa, con el tamaño del sueldo, tiene que ver con un agradecimiento, con sentir que lo que hacemos vale la pena. Es como cuando uno como actor monta una obra de teatro y de pronto espera que salga bien la obra de teatro, y cuando el día del estreno pues resulta que sí, van unos cuantos,
y resulta que uno como actor, sí, o sea, el público es importante, pero así sean solo 5 personas, voy a hacer la mejor obra de teatro para estas 5 personas, porque ese es mi sentido. Yo también tengo mi ejemplo. Véalo, tipo aprende Cierto. rápido. Creo Ah, que, sí, creo que todos sacamos una conclusión muy linda y concluir, y bueno, sacando de todos, el sentido es buscar justamente o sea, buscarnos a cada uno, porque Ujú, es para justamente, como digo, es dar las herramientas para ver cómo manejamos en una situación de tristeza, de desolación, y que nadie más puede influir que nosotros mismos. Por eso dice, la única persona que puede hacerte daño eres tú mismo. Y una vez que nosotros ujú, enriquecemos esta búsqueda, porque es constante, es todos los días. Por ejemplo, hoy pasé un momento que me debatí entre la vida y la muerte con un paciente, literal. O sea, fue una cosa muy, muy, muy densa y decía, en toda esa carrera, aquí estoy por algo. No estoy porque simplemente, como decían, quiero ganar más ni nada. Estoy aquí por un motivo. Y cada día las vivencias, personas o simplemente el escuchar hacen que justamente uno busque y diga, perfecto, o sea, tomo de cada uno sus vivencias, ujú, las construyo y me enriquezco como persona. Y cada día yo creo, muy personal, que el ser humano se realiza, tiene una realización personal. Yo creo que es cada día, porque cada día tenemos experiencias, tenemos momentos de dificultades, no siempre podemos llevarnos bien con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros compañeros. Y es ahí cuando vamos, otra vez, el ejercicio de Andrés realmente me encantó, que fue a ver, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Y esta también parte porque la persona que, bueno, no maneja en el ámbito de psicología, pero maneja en el campo de pedagogía, que es mi padre, siempre ha sido la persona que me baja a ver rapidito, que es mi cable a tierra, que me tiembla y me dice, a ver, cálmate, esto está pasando, reflexiónate, quién eres, qué estás haciendo, y es como ese feedback que a cada momento uno tiene que plantearse y decir, a ver, el día de hoy pasó esto, me peleé con algún compañero, me peleé con mi hija, me peleé con mi hijo, pasé gritando. Vaya, ¿qué hago en todo esto para buscar justamente aquello? La realización personal. Y eso quiero justamente quedar para todas las personas que igual están escribiendo, que es la realización personal, yo creo que la encontramos cada día, porque cada vivencia diaria nos lleva a una realización personal diaria que no debemos fallecer ni debemos dejarnos de que justamente esta inexistencia de sentido equivale justamente también a un desajuste emocional. Porque muchas ujú. personas llenan esto con dinero, como mencionaban, con viajes, de pronto con más títulos. Existe una persona que conozco que tiene muchos títulos, pero su vida es muy infeliz. Y no hablando en un sentido de criticar, sino porque no son felices por dentro. Conozco el caso de una persona que él quiso llenar todo su vacío que tenía de parte afectiva. Y no porque no tenía quien se fije en él, sino porque dentro de él no podía dar amor. Y él llenaba eso con actividades extremas, deportes extremos, que terminó en una fatal situación. Entonces, al llegar cuando se quiere llenar con esto, yo creo que uno más se siente vacío. No sé si han vivido de pronto aquello o han visto casos así, porque yo los veo muy a diario, que necesito más carros, necesito, bueno, ya tengo que cambiar este carro, tengo que cambiar este celular, tengo que cambiar ya de ropa, está muy poco de moda, y quieren llenar algo que de pronto no es. Porque ahí va el inicio que usted mencionaba, Felipe, era eso, el amor. El llenar el Ujú. amor primero y lo demás paso a paso. O sea, no tratarlo de abarcar todo, pero sí de empezar yo creo que con amor, que es el inicio para todo. Sí. Ujú. Oye, clave, quisiera subrayar un par de cosas que tú mencionaste ahí.
Una es el tema de las emociones nuevamente, porque fíjate que de todas formas hay emociones que nos predisponen, las emociones tienen como fuente, de todas formas, para mí, desde mi punto de vista, tienen como fuente el sentido. Pero además hay emociones que nos predisponen a buscar el sentido y hay emociones que nos cierran a buscar el sentido. Y, y, y es darnos cuenta de que hay ciertas cosas que en nuestra vida como individuos, pero en nuestra vida también, digamos, como cultura hoy en día, nos alejan de poder buscar el sentido. Y que tienen que ver, yo creo, mucho con lo que trabaja Juanfe, sin yo ser para nada experto en eso, pero que es el tema de las adicciones y las dependencias. Yo creo que las adicciones y las dependencias, Juanfe, tú me confirmas, pero yo creo que las adicciones y las dependencias nos alejan del sentido. Eh, y si quieres ahorita comentas un poquito de eso, pero creo que es clave darnos cuenta de las emociones, que hay emociones que favorecen la búsqueda de sentido y hay emociones que nos alejan y nos obstaculizan esa búsqueda de sentido. Y lo otro que me provocó tu reflexión ahorita es la siguiente, y es la importancia de las conversaciones en nosotros. No solamente las conversaciones que tenemos con otros, como en este caso, sino creo que tú estabas hablando de una conversación muy importante y es una de las más importantes que tenemos en la vida. Y es ¿cuál es la conversación que tenemos con nosotros mismos? Acerca de quiénes somos, de cómo es el mundo, de qué es lo que es posible, de qué es lo que no es posible, de en dónde somos suficientes y en dónde nos sentimos insuficientes, en fin, nuevamente, de para qué hacemos lo que hacemos. Y, y es clave que nosotros seamos guardianes de esas conversaciones. A mí me gusta mucho, y cortico voy a contar esta historia que la cuenta una persona que ya murió, que se llamaba Jim Rohn, que es padre de una rama, digamos, del desarrollo personal. Y él decía, ¿qué pasa si a una persona, su mejor amigo, le sirve café solito? ¿Le pasa algo a la persona? Y la gente decía, no, pues no le pasa nada. Toma el café y ya, está bien. Y él decía, ¿y qué pasa si su mejor amigo le sirve café y aunque sea por accidente, le pone veneno para ratas? ¿Qué le va a pasar a la persona? No, pues se va a enfermar o quizás se va a morir. ¿Sí o no? Todos entendemos eso. ¿Y ese ejemplo a qué va? A que nosotros tenemos que ser guardianes de nuestro café. Tenemos que ser guardianes de nuestras conversaciones. Porque incluso hay veces nuestro mejor amigo, sin mala intención, puede estar poniendo veneno en la conversación. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos de qué es lo que estamos consumiendo también desde el punto de vista no solamente del alimento físico que tomamos, desde del alimento que nutre nuestro pensamiento, del alimento que nutre aquello que nos permite conectar con el sentido o no. Entonces, quería como también traer esa parte de la relevancia que creo que tiene el que le prestemos atención a las conversaciones en las cuales vivimos, nuevamente, con otros, pero también y especialmente con nosotros mismos. Y eso es todo un campo pues, de exploración y de trabajo súper amplio. Así que gracias por eso. Ok, muy bien. Romy, muchas gracias. Y bueno, pues yo creo que para no irnos tan largo tampoco podemos dar como que un cierre cada uno acerca de lo que nos podemos dejar y llevarnos a la vez cada uno para sus casas. ¿Qué sería? No sé quién quiera comenzar. Yo diría Uno a que la vez, Romy. uno a la vez. No. Yo diría que Romy, ¿tú qué nos dices? Dale, Romy. Bueno, yo me llevo primero la experiencia de compartir y poder socializar todos los conocimientos de ustedes que lo hemos charlado, porque eso justamente es una charla, es vivencias, es poder hacer catarsis, como dirían en el lenguaje de Felipe, hacer catarsis. Y me llevo, bueno, con lo mejor, me llevo con lo mejor porque cada día uno aprende cosas maravillosas y es esta de justamente dar sentido.
darnos sentido y el poder impartir y contagiar esto a las demás personas que nos rodean. Para que Muy todos bien. podamos vivir en un mundo mejor, por así decirlo. Y por cerrar un poco, tomo las palabras de una amiga que ella es psicóloga, que decía, mira, cuando uno tiene alguna afección física, uno va al médico, por ejemplo, al cardiólogo, alguna afección del corazón. Si tiene algún tema, por ejemplo, del estómago, intestino, no, va al gastroenterólogo, al cirujano. Pero cuando son temas justamente aquellos, es importante que todos tengamos también que normalizar la salud, en este caso la salud mental. Si no nos sentimos bien, acudir con los expertos, que son pues todos ustedes. Gracias. Ahí está Gracias, Juanfe. Romy. Gracias, Romy. Ujú. ¿Voy yo? Juanfe. Bueno, ahí voy. Entonces, sí, para mí como conclusión o como cierre de parte mía, quiero decir lo siguiente, y es que la vida está dotada de sentido en todas partes, pero es mi deber, es mi visión y mi forma de ver la vida lo que me lleva a encontrar ese sentido en todas partes. Ya que voy con todas partes. Yo salgo y veo un amanecer y digo, ¡ay, qué delicia! El viento que me da en la cara, ese sol, qué delicia. Eso me da sentido. Cuando agradezco lo que recibo de la vida, tiene que ver con los valores de experiencia, ese es el sentido del amor, que es la gratitud. Entonces, cuando yo me conecto, cuando tengo una buena conversación, digamos hoy, oiga, qué buena conversación con ustedes tres y estar acá como, oiga, qué rico, habernos conectado nuevamente en diferentes cosas, eso da sentido. Llamar a un amigo o tomarme un café y me dice, oiga, estoy con esto, me está pasando lo otro y podemos conversar, o yo le cuento, oiga, ¿sabe qué? Estoy triste, me está pasando esto, no, venga, Juanfe, hablemos, nos tomamos un café y al final digo, oiga, qué delicia habernos visto hoy. Eso me da sentido, tiene que ver con las relaciones, es decir, el sentido del amor, es la gratitud. Agradezco lo que recibo de la vida, una ducha caliente, poder tocar. Hay personas que ya no pueden tocar. Poder abrazar, poder caminar, poder correr, es decir, tengo tantas cosas para estar agradecido en la vida que esperamos a lograr grandes cosas para poder agradecerlas y no. El abrazo de mi hija, el abrazo de mi esposa, hablar con mi mamá, ¿cómo estás? Y me dice, hijo lindo, te quiero. ¡Qué delicia! Gracias. Eso me da sentido todos los días en cualquier momento de mi vida. Otra cosa que es que como las personas andamos tan perdidas buscando el sentido, que eso es algo que nos preocupaba al principio, ¿no? Que algo tan grande y la gente anda sin sentido por la vida, pues la invitación es a eso, conectémonos con el amanecer, con un atardecer, con el agua fría en las manos, con el agua caliente cuando me baño, con lo que quieran. Es decir, día a día nos podemos conectar con cosas, con una comida deliciosa, bueno, tantas cosas que hay para agradecer. Lo otro, el sentido del trabajo. El sentido del trabajo tiene que ver con los valores de creación, y lo hemos hablado ahora, cuando yo puedo trascender, dejar un legado, cuando yo hago cosas por otros, ese es el servicio, pero no lo vemos solamente con el trabajo, el sentido del trabajo como en lo que yo laboro y de lo cual me pagan, no, cuando yo trabajo para otros. Yo veo que una persona va caminando por la calle y va a empezar a llover de pronto y está lloviznando y yo voy en mi carro muy cómodamente, yo paro y le digo, señor, bien pueda seguir. Ahí estoy sirviendo a otros. Ese es el sentido del trabajo. Estoy trabajando para otros. Y eso me da sentido porque contribuí, porque esta persona no se mojó, yo voy muy cómodo en mi carro. O una persona que va pasando con unas cajas y yo le abro una puerta, bien pueda seguir. Es decir, yo me levanté de mi puesto, dejé de hacer lo que estaba haciendo, paré la inercia de mi vida, paré para otro. Venga, yo le abro la puerta. ¿Cierto? Es pensar en el otro. Entonces ese es el sentido del trabajo, tiene que ver con el servicio. Cuando hago algo para otros. Okay. Y lo podemos hacer en el día a día. Todos los días yo puedo servir a otros. Y eso me da sentido de vida. No tiene que el gran sentido y encontrar un propósito, quiero cambiar la humanidad. No, frescos, hay que hacerlo. Pero cuando le cedo el paso a alguien, cuando le sirvo a otros, cuando le digo a alguien, oye, ¿cómo amaneciste el día de hoy? Seguramente de pronto estoy mejorando su vida, solamente porque le dije, ¿cómo estás el día de hoy?
Y ahí estoy cambiando una vida de pronto, sin proponérmelo, solamente porque me interesa esa persona. Entonces, lo podemos vivir en el día a día. Y el último, que es el sentido del sufrimiento, escoger mi actitud. Todos los días tomo decisiones. Andy lo decía en la sesión anterior, y es, entre un estímulo y una respuesta hay un espacio, y en ese espacio está mi capacidad de decidir. Y en mi capacidad de decidir es donde encuentro mi libertad. Ahí es cuando soy verdaderamente libre, porque no soy presa de las circunstancias. ¿Usted por qué reaccionó así? Ah, porque es que el otro me dijo no sé qué. Ahí soy presa. Pero cuando yo digo, decido ante el insulto del otro reaccionar de una forma diferente, ahí es cuando soy libre. Y no fui presa de las circunstancias. Entonces yo no llego tarde por el tráfico, yo llego tarde porque yo me levanté tarde. Ahí estoy en posibilidad de cambio. Y ahí me hago libre. Digo, mañana pues me levanto más temprano y llego tranquilo y no voy estresado. Ahí está el sentido del sufrimiento. No tiene que ser solamente el sentido del sufrimiento es cuando hay una muerte, un diagnóstico de una enfermedad. No, el sentido del sufrimiento es hoy tengo una decisión importante para tomar, o un carro me cerró, un carro me pitó. Oiga, ¿y cómo voy a reaccionar? ¿Cómo voy a decidir actuar el día de hoy? Y lo hacemos todos los días, lo podemos hacer en cualquier momento. Con la queja de mi esposa, con la queja de mi hija, con el tráfico, con el vecino, con el que me sirve en la tienda, con el portero, con el que sea. Puedo desplegar esos valores en cualquier momento. Y eso me lleva a encontrar sentido. Quería cerrar con eso. Eso está en lo cotidiano. No hay que hacer grandes cosas. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Es transitar por cualquiera de esos tres caminos y estoy en capacidad de encontrar sentido. Pero es cuando los transito. Okay. No esperando a que de afuera me lleguen cosas. Es cuando digo, uy, qué delicia lo que estoy recibiendo hoy. Claro. Gracias. Esa es mi conclusión. La podemos vivir en el día a día. Gracias, Juanfe. Gracias, Juanfe. Yo primero que todo me voy con la gratitud del espacio, de estas conversaciones que hemos tenido, del sentido. Gratitud porque a mí me llena de sentido, como dice Juanfe, me llena de sentido poder estar acá. Y gratitud porque yo creo que también por este medio, por este canal que abriste, Rafa, estamos pudiendo quizás contribuir a la construcción del sentido de otros. Y me lleno de gratitud por eso. Y lo otro es una invitación, y la invitación es a pónganse en acción. El sentido se construye en la acción también. Y pónganse en acción con esta conversación. Con esta conversación, digo, la de la vez pasada y la de hoy, es decir, con la conversación del sentido. Pónganse en acción en su propia vida de las diferentes maneras que propone Juanfe. Pónganse en acción compartiendo la grabación de este live que yo sé que Rafa después la publica, y compártansela a alguien que ustedes crean que le pueda servir. Pongan en acción algo de lo que escucharon el día de hoy o el jueves pasado, o lo que hayan escuchado del sentido en algún otro momento, pero que hoy resuena con ustedes. Pónganse en acción. Y esa sería como mi invitación, a que ojalá se dejen tocar por la conversación para llevarla a sus propias vidas y para ojalá llevarla a la vida de otros con la generosidad con la que Rafa también la ha llevado a la vida de todos nosotros abriendo este espacio. Así que mil gracias por eso. No, hombre, pues, o sea, muchas gracias a todos ustedes, a Juanfe, Romy, Andrés. Me voy contento porque sé que mucha gente fue muy receptiva con este tema, y para la muestra está el botón. Genial, gracias de corazón, les agradezco por su tiempo, por su capacidad, por su palabra. Y bueno, pues no sé, esperemos que hayan más temas que podamos tratar más adelante, como este que fue bastante interesante y bastante enriquecedor, y yo sé que muchísima gente lo leo y lo estoy leyendo, que lo agradecen, y fíjate, ahí tenemos un sentido del por qué estamos haciendo esto. ¿Para quién? Para la mucha gente que a lo mejor ni conocemos, ni sabemos quiénes somos, ni nada de eso. Pero fíjate, es una vaina desinteresada que sencillamente lo hace uno pues de corazón, y es algo honesto, y eso se ve reflejado en la cabeza y en el corazón de cada quien. Entonces, pues muchas gracias a ustedes de verdad, y bueno,
esperemos que Ajá. tengamos nuevos temas más interesantes para explorar más adelante. Romy, muchísimas gracias desde Ecuador. Te A agradecemos. ustedes muchas gracias. Y bueno, pues ahí Gracias. nos estaremos viendo y hablando, Andrés y Juanfe. Muchísimas gracias Un por placer. el tiempo y por la generosidad de ustedes, de sus conocimientos y compartirlo con nosotros. Gracias. Gracias. Con Un todo placer, gusto. gracias. Gracias por la Una linda invitación. noche. Saludos. Vale. Chao. Chao, chao. Igualmente. Chao, chao. Gracias, Que estén gracias. muy bien. Muchas gracias por Gracias. todo. Chao, chao. Cuídense. Chao. Chao. Chao, chao.